Vivimos en un mundo espiritual y de pronto damos muchas cosas o pasamos muchas cosas por alto porque no nos damos cuenta de ellas, ¿sí? Y al inicio yo comentaba que de pronto hay dos formas de saber cuando las cosas las estás haciendo bien, o Dios las está haciendo bien, ¿sí? Cuando ves que eso es de bendición para otros, ¿sí? Es una buena señal. Pero por otro lado, cuando de alguna manera la verdad que estás compartiendo empieza a incomodar, también es una buena señal, ¿sí? Porque eso significa, cuando empiezas a incomodar con la verdad, significa que no estás diluyendo la palabra, ¿sí? Entonces, cuando no estás diluyendo la palabra, de pronto va a ser escuchada por ciertas personas que se van a empezar a incomodar, ¿sí? Entonces, cuando la verdad se empieza a predicar, la gente, incluso, lo voy a decir de esta manera, los demonios se empiezan a incomodar también, ¿sí? Les decía yo el miércoles pasado, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a incomodar con la verdad, obviamente va a haber cosas que se van a empezar a mover, van a haber cosas que se van a empezar a incomodar, y eso es buena señal, ¿sí? Y hay que estar orando. ¿Por qué? Porque con la oración, que es parte de la armadura de Dios que leíamos el miércoles, lo voy a compartir por ahí para que la vean. No quiero regresar al tema del miércoles, ¿sí? Pero es importante que estemos orando. Es importante que estemos orando porque cosas espirituales están sucediendo aquí en el planeta. ¿Amén? Entonces, ¿me va a ayudar a orar? ¿Sí? Eso, muy bien. Entonces, el tema que hoy vamos a ver lo he titulado del caos al orden, ¿sí? Y fíjense muy bien, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Entonces, aquí en el capítulo 1, versículo 1, si nos vamos al hebreo original, en el principio creó Dios, Elohim, dice, ¿no? La palabra Dios es Elohim, y es un término en plural, ¿ok? Y ahí es el primer indicio que nos da la palabra de Dios para darnos pie a lo que es la Trinidad, ¿sí? Pero no es de lo que hoy voy a hablar, no vamos a tocar ese tema, ¿sí? Lo que yo quiero hacer énfasis es en el versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense muy bien. En los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, inclusive, capítulo 1 y 2, habla acerca de la creación de Dios. Y aquí hice un pequeño resumen, creo que ahí está. Primer día, Dios creó la luz, ¿sí? Entonces separó la luz de la oscuridad, ¿sí? El segundo día, separó el cielo de las aguas. El tercer día, separó el mar de la tierra. El cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? El quinto día hizo las peces y las aves. El sexto día hizo los animales. En el sexto día hizo al hombre, ¿sí? Y el séptimo día Dios descansó y había declarado que todo lo que hizo había sido bueno. ¿Ok? Entonces, ¿usted cree que el caos es bueno o es malo? ¿Usted qué piensa? ¿Bueno o malo? No quiero decir que es malo. El orden, ¿usted cree que es bueno o es malo? Podemos decir que es bueno, ¿cierto? Entonces, en alguna ocasión
fuera de lo que traigo escrito, me tocó ir a una certificación, ¿sí? Una certificación a una cámara de comercio, ¿sí? Y la persona que nos instruía nos hacía esas preguntas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que el caos es bueno o es malo? No, pues es malo, ¿no? Pero él en el contexto decía, sí es malo, pero hasta cierto punto es bueno porque te permite ver que hace falta algo ahí, ¿sí? Hace falta algo ahí que haga que ponga orden. O sea, te permite ver que hay áreas de oportunidad, ¿sí? Que hay áreas de oportunidad. Entonces, cuando nosotros podemos identificar el caos, por ejemplo, si usted en su casa de pronto pues deja la ropa por aquí, ¿no? Llega y comemos y se hacen montañas y montañas y montañas de loza, ¿no? Se empieza a generar un caos en la casa, ¿a poco no? Y luego, entre tanto caos, y luego con niños, yo no sé quién tenga niños chiquitos, yo tengo 3 niños, tengo una niña de 10 años, un niño de 8 y una bebé de 2 años. Entonces, entre los 3, hombre, hacen una fiesta en la casa, ¿no? Agarran los juguetes, los dejan por aquí, luego ya se aburren, van con los otros juguetes y dejan un cochinero por toda la casa, ¿sí? Entonces empieza a generarse el caos, ¿cierto? Entonces cuando estás en el caos y de pronto quieres buscar algo en específico, dices, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Y es bien complicado poder encontrar algo dentro de un hogar, dentro de una casa donde todo está patas para arriba, ¿sí o no? Es bien complicado. Entonces, así como complicado es cuando el río está revuelto, ¿no? El río está revuelto, no se alcanza a ver, está muy turbia el agua y no alcanzas a ver nada, ¿no? Por otro lado, cuando tú tienes tu casa ordenada, ¿sí? La loza que ensucias, la lavas en ese rato, ¿cierto? Depositan la ropa sucia en su lugar. Los niños cuando terminan de jugar recogen los juguetes y los dejan en su lugar. Todo lleva un orden en ese sentido. Y cuando todo está ordenado, es más sencillo poder encontrar las cosas, ¿a poco no? ¿Cierto? De hecho, hay por ahí una metodología, las 5 S, no sé si quieren escuchado de ellas, ¿no? Y parte de esas 5 S, pues es limpieza, pero también un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Entonces, cuando yo sé que esta hoja tiene que estar aquí, el día que lo ocupe, yo sé que aquí va a estar porque este es su lugar, ¿cierto? Entonces, es más sencillo poder encontrar las cosas cuando todo está en orden, ¿sí? Cuando todo está en orden. Entonces, recordando lo que dice el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, podemos deducir que había un cierto caos, ¿cierto? Había un cierto caos en la tierra en ese momento. Había un cierto caos. Ahora, cuando Dios vio el caos, el Señor lo primero que dijo fue, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Y eso me llama la atención. O sea, ¿por qué no primero separó las aguas de las aguas y luego la tierra del mar y luego crea la luz? O sea, ¿habrá un sentido en el orden de cómo Dios fue haciendo las cosas o nada más así se le fue ocurriendo? Yo creo que es importante entender que lo primero que Dios trae, por ejemplo, lo primero que Dios trajo al mundo fue la luz, porque dice la palabra en el versículo 2 que había tinieblas, o sea, estaba oscuro todo, ¿sí? Y lo primero que hizo Dios fue crear la luz, ¿sí? Y con la luz, ¿qué pasa? Me puedo dar cuenta de todo lo que hay, ¿cierto? Si yo de pronto tengo mi casa
a media luz, así, pues se ve bien romántico, ¿no? Pero pasan los días y todo a media luz. Dices, qué chido, qué relajante, ¿no? Pero de pronto, si prendes las luces con toda su intensidad, te vas a dar cuenta que si te fijas en los trastos, vas a ver tierra ahí, ¿sí? Vas a ver cosas que en esa luz tenue o en la oscuridad no te permitirías ver en su momento, ¿sí? Entonces, cuando hay luz, nos da la oportunidad de darnos cuenta de lo que no está bien, ¿sí? De que está sucia la mesa, ¿sí? De que había algo tirado, pero pues como no veía, pues no me daba cuenta que estaba tirado. Entonces, la luz nos permite darnos cuenta de la condición en la que está el lugar en ese momento, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese estricto sentido, cuando el Señor dice crear la luz y separar la luz del día, el día de la noche, y empieza a separar el cielo de las aguas y luego el mar de la tierra. Fíjense cómo va dándole sentido a todo, va generando un orden en la propia tierra, ¿sí? Pero lo primero que Dios trae, o lo que trajo, fue luz, ¿sí? A nosotros es algo similar. Es algo similar porque cuando Dios llega a nuestras vidas, lo primero que Dios hace es, cuando nosotros nos acercamos a la luz que es Dios, podemos darnos cuenta de nuestra condición, ¿sí? Podamos darnos cuenta de que lo que pensé que estaba bien no está tan bien, ¿sí? ¿Y cómo es que Dios nos ilumina? Recordemos que la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Pues con la misma palabra, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, empezamos a conocer la verdad y empieza a iluminar nuestras vidas. Y cuando nosotros nos comparamos contra la palabra, podemos darnos cuenta de que no andamos tan bien como pensábamos, ¿sí? Ayer estaba platicando con un amigo y hablábamos de que no eran buenas las comparaciones, ¿no? O sea, de que de pronto en tu vida diaria, tú como papá, como profesional, como estudiante y demás, de pronto empiezas, o sea, es fácil empezar a compararte con otras personas, ¿cierto? De pronto cuando tú estás en tu vida profesional, ¿no? Empiezas pues que ya te compraste tu carrito, pero el otro ya se compró un Mustang, ¿no? La que se compró un Mustang y yo tengo pues lo que sea, ¿no? Dices, no, pues yo también quiero tener un Mustang, y empiezan las comparaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nos comparamos contra el otro, incluso como papás, por ejemplo, y vemos que el vecino se lleva gritándole a los niños, ya pegándoles, y le da unas cachetadas a su esposa, ¿no? Dices, no, pues yo no estoy tan mal como ese cuate, ¿verdad? Yo no estoy tan mal, ¿cierto? Pero aún creyendo tú que estás bien, porque no estás tan mal como tu vecino, cuando te pones a leer las escrituras dices, caray, o sea, no estoy tan bien entonces, ¿cierto? Porque el Señor espera más de nosotros que simplemente el hecho de compararnos contra otras personas. Nuestro estandarte o nuestro punto de medición debe ser la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos comparamos contra la palabra de Dios, ahí es donde podemos darnos cuenta de nuestra condición, ¿sí? He ahí la importancia, mis hermanos, de la ley, ¿sí? ¿Cuál es la ley? O sea, en términos bíblicos, hablando bíblicamente. Hablamos de la ley cuando hablamos de los 10 mandamientos. Es la ley, ¿sí? Escrita en la palabra, escrita por Moisés. Dios le dio la ley a Moisés y ahora tenemos como referencia, no matarás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos creemos buenas personas y vamos contra la ley y nos ponemos como un espejo, ¿no? La ley, y yo me veo a través de la ley, yo puedo darme cuenta de que no estoy tan limpio como pensaba, ¿sí? Yo en algunas ocasiones he hecho este ejemplo. Yo en mi casa, su casa,
en mi baño tengo un espejo. Y el espejo está a un lado de una ventana donde entra toda la luz bien bonita, ¿no? En el día yo no ocupo poner focos en ese baño, todo está bien iluminado. La cosa es que cuando yo entro a ese baño y me veo a través de ese espejo, donde está la iluminación bien natural aquí, y está el espejo, digo, caray, sí estoy viejo. Me empiezo a ver la arruguita que como me veo en otros espejos, ¿no? Entonces me empiezo a ver cosas que digo, caray, o sea, me veo perfectamente bien en ese espejo y me doy cuenta de mi condición, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es como ese espejo, ¿sí? Con esa luz natural que al nosotros reflejarnos en él nos hace ver nuestra condición, qué tan bien estamos, qué tan limpios estamos. Porque de pronto cuando pensamos que estamos limpios, llegamos y al vernos a través del espejo de la palabra, con esa luz natural del Señor, no, me parece que andamos todos chamacosos con chocolate, o sea, estamos puercos, comparándonos contra la palabra de Dios, comparándonos contra lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? A ver, Israel, qué exagerado eres. Se la voy a poner muy fácil. De hecho, Jesús mismo dijo, a ver, la palabra de la ley dice que no matarás, ¿cierto? Y, pues sí. Y uno piensa en matar, en degollar a alguien, ¿no? Pero dice, si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. Si tú aborreces a alguien, o sea, lo aborreces, lo odias con ojo canoche, como dicen por ahí, está siendo homicida en ese momento para Dios. Entonces, Jesús, nuestro Dios, llevó, ¿no?, nuestra percepción a un siguiente nivel. No es solamente el acto de jalar el gatillo, no, se murió una persona físicamente. No, la palabra dice, Jesús dice en la palabra, que si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Hijo, le puso la vara más alta, ¿no? Y luego dijo, mira, la palabra dice, en la ley dice que no adulterarás. Pero ahora te digo, si tú ves a una mujer para codiciarla, ya estás adulterando con ella. Hijo de... ¿no? Ahorita me acordé de un camarada, ¿no? Cuando estábamos jóvenes. Porque escuchó en un congreso de hombres, ¿no? Y en el congreso el predicador dijo, no, mira, cuando pase una muchacha, ¿sí?, y la ves por primera vez, dice, esa es la mirada del diablo, te está poniendo como el diablo la tentación, ¿no? Si tú regresas la mirada y vuelves a voltear, esa ya es tu responsabilidad, decía él, ¿no?, en la prédica. Entonces, bien descarado este cuate, porque pasaba una chava, la miraba y se le quedaba bien y dice, era de Satanás. O sea, era la primera mirada, pues, o sea, no era su responsabilidad, era la de Satanás. Pero fíjense cómo nosotros, ¿no?, al ver a una mujer simplemente para codiciarla, ya estamos adulterando con ella. Entonces, la vara está más alta. No estamos tan limpios como pensábamos, ¿sí? Cuando nos empezamos a ver en el espejo de la palabra de Dios, y con esa iluminación natural, insisto, nos hace ver todas nuestras imperfecciones, ¿sí? ¿Con qué motivo? Tiene un motivo. ¿Cuál es? Arrepentirnos. Ese es el objetivo, de darnos cuenta de que algo no está bien. El poder arrepentirnos. Arrepentirnos es, voy hacia allá, pues doy una vuelta a 180 grados y voy en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, el Señor, con su luz, lo que genera en nosotros es poder darnos cuenta de nuestra condición pecadora, ¿sí? Ahora, algo importante mencionar es que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis
podemos ver cómo el Señor agarró una tierra desordenada y la ordenó, ¿no? Insisto, separó la luz, separó la luz de la oscuridad, separó las aguas de las aguas, y ya la tierra separó el mar de la tierra, creó los peces y las aves, creó las plantas, creó todo, ¿no? Y dio un orden hermoso y perfecto, ¿sí? Ordenó todo de una manera impecable, ¿sí? El problema empieza en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Las criaturas de Dios empiezan a tomar protagonismo en la Biblia. ¿Qué criaturas? Bueno, Adán y Eva, ¿sí? Mal aconsejados por la serpiente, ¿sí? Y digo que las criaturas porque también Satanás fue creación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la serpiente aconseja a Eva y le dice, ¿con que Dios te dijo que no probaras ese fruto? Pruébalo y verás que serás como Dios, ¿no? Tendrás el conocimiento del bien y el mal. Y pues, va el hombre y la mujer a probar un fruto que Dios ya les había dicho que no probaran. Entonces empezamos a ver que en cuanto a la palabra, las criaturas de Dios empiezan a tomar ese protagonismo, las cosas empiezan a descontrolar de nuevo, ¿sí? Cuando el hombre empieza a tomar decisiones sin consultar a Dios, la cosa se empieza a desordenar de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, siempre que hay una crisis, la raíz de la crisis es que el humano se ha convertido en protagonista y está tomando decisiones sin consultar a Dios, ¿sí? Sin consultar a Dios. Entonces, usted me podrá preguntar, oye, Israel, pero yo que ya he conocido a Dios y demás, o sea, significa que yo y mi vida también, o sea, ¿se puede descontrolar, desordenar? Sí, cuando tú empiezas a ser de nuevo el protagonista de tu vida, vas a ver que la cosa se va a empezar a desordenar en tu vida y en tu casa. Te vas a dar cuenta. Veamos algunos contrastes entre el plan y el orden. Por ejemplo, en Génesis 1:2, como dije, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera, dice en Génesis 1:31. Pero insisto, en Génesis 3, dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, ¿sí? ¿Por qué se escondieron? Luego dice, en el versículo 10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ¿sí? Entonces, cuando ellos prueban el fruto, ellos se descubren desnudos. Antes no era un problema para ellos andar desnudos, era algo normal, no había malicia en ellos, ¿sí? No había malicia en ellos. Pero cuando deciden desobedecer a Dios, sucede una separación entre ellos y Dios, ¿sí? Y ellos, al tener ahora, pues justamente la malicia, se ven desnudos y les da vergüenza estar delante de Dios. Al ver su condición, les da vergüenza estar delante de Dios, ¿sí? Entonces, observemos bien que la instalación del caos es una consecuencia de malas elecciones del ser humano, ¿sí? Y son nuestras elecciones las que traen el caos al orden establecido por Dios. Dios había hecho todo bien chido, bien chido. Y el día que el día que el hombre tomó malas elecciones, todo se descompuso. Dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. Era antes, en el capítulo 2, versículo 25. Y justamente en el 3, en el capítulo 3, versículo 10, ya se sentían avergonzados. Y luego en el capítulo 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicad, llenad la tierra y juzgadla. Y podemos ver en el capítulo 3, versículo 17, que dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces podemos ver los contrastes de cómo antes de que el hombre pecare, todo estaba bien chido, ¿sí? La tierra era bendita, el hombre era bendito, pero cuando ellos decidieron desobedecer, encontraron su vergüenza y la tierra fue maldita por culpa del hombre. ¿Sí? Ahora, podemos ver una confrontación de parte de Dios, pero a la vez también podemos ver, a raíz de este relato que estamos estudiando, la redención también de parte de Dios. Porque por un lado podemos ver cómo Dios confrontó al hombre y le dijo: ¿dónde estabas tú? ¿Sí? ¿Dónde estabas? ¿Por qué dejaste a tu mujer sola? ¿Qué andabas haciendo? ¿Sí? No, se estaba cotoreando ya con unos venaditos, ¿no? No sé, ¿dónde estabas tú? Le dijo al hombre. Luego, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Empieza Dios a confrontar al hombre. Dice: has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Lo empieza a confrontar. O sea, lo empieza a confrontar con las instrucciones que Dios le dio al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que has hecho? Dice en el versículo 13. E insisto, de esa misma manera el Señor nos confronta con su palabra. El Señor nos confronta con su palabra. Entonces podemos ver en Génesis 3:10 que hubo una ruptura entre el ser humano y Dios. Dice: tuvo miedo y me escondí. Hubo una ruptura ahí. Luego hubo una ruptura entre la pareja, ¿no? Tu deseo será contra tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Luego hubo una ruptura entre el ser humano y las criaturas. Dice: maldita será la tierra por tu causa. O sea que el calentamiento global es causa, la raíz de eso, claro, ¿no? Y podemos ver una serie de consecuencias a raíz de la desobediencia del hombre. Dice: también obviamente las enfermedades, tragedias, muertes son consecuencias de la gran tragedia del ser humano, que es la ruptura de la relación con su Creador. Por eso la propuesta de la Biblia es: restablezcan la relación con el Creador, y Dios restablecerá el orden de su vida. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos que buscar la redención a través del Señor. Y podemos ver también, fíjense mis hermanos, que en esta historia, donde empezamos a ver que el hombre tomó malas decisiones, en Génesis 3:21, ¿alguien trae su Biblia? Que me ayude a leerlo, por favor. Génesis 3:21. Génesis 3:21. A ver. Todos más. No se peleen, no se peleen. Muy bien. ¿Quién no tú? Adelante. ¿Qué dice Génesis 3:21? Dice que Jehová hizo túnicas y los vistió. ¿Sí? Y lo he mencionado antes, de pronto pasamos este versículo así rápido, ¿no? Ah, qué chido, ¿no? Qué chido.
Ahorita me estoy acordando de una prédica, Julio Marcos, hablaba de la boutique de Ernesto Higuera, ¿no? Y Juan Cordero. Esa es la diferencia. Donde el hombre tomó la decisión de vestirse con hojas negras para cubrirse de su dedo, pero el Señor dijo: no, te voy a vestir de cordero, ¿no? Y le puso túnicas de pieles. Tiene una connotación el Señor de Marcos 1, pero no me quiero desviar. Lo que quiero decirles es que nosotros pasamos ese versículo rapidito y no nos damos cuenta del contexto de lo que eso significa. Porque cuando dice que el Señor le dio túnicas de pieles para vestirlos, hay algo tácito ahí. Y lo que es tácito ahí es que para Dios poder proveernos de pieles a las personas, a la Eva, tuvo que haber sacrificio de un animal. ¿Sí? Y con ese sacrificio tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces desde ahí empezamos a ver y empieza a dar a luz el plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Sí? Donde al Señor, cubriendo su desnudez, su pecado, con túnicas de pieles, Dios nos está diciendo que iba a hacer a través de un sacrificio con derramamiento de sangre, cómo nuestros pecados iban a ser cubiertos, iban a ser perdonados. ¿Sí? Desde ahí empezamos a ver un sentido profético de lo que habría de venir. ¿Sí? Es la primera profecía de Jesús en la Biblia. ¿Sí? Derramamiento de sangre, un sacrificio para poder cubrir la desnudez, la vergüenza del hombre. ¿Sí? ¿Sí me capta? ¿Sí? Ok, entonces podemos ver cómo justamente después de que el hombre pecó, pues fue expulsado del huerto del Edén, ¿no? Vámonos. No obedeció, aquí tenía todo chido, no obedeció las órdenes. Órale, que le vaya bien, hijito. Que Dios me lo bendiga, ¿no? Le dijo Dios a Dios, ¿no? Yo lo bendigo, órale, que le vaya bien. Pero podemos ver cómo, inclusive, aunque Dios los expulsó del Edén, Dios no dejó de estar al cuidado de ellos, atento a ellos. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, a un Enoc que estuvo caminando con el Señor 365 años, dice la palabra. ¿Sí? A un Noé que Dios le hablaba, y etcétera, 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 ¿no? Todos aquellos personajes de la Biblia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, como Dios les hablaba, ¿sí? Dios les daba instrucciones, decía: por aquí no, por allá, así, pasado, ¿sí? Y fíjense muy bien, podemos encontrar que a pesar de que el humano pecó y hubo un distanciamiento con Dios, a mí me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18. Me gustaría que alguien lo buscara por ahí. ¿Alguien más que lo lean, por favor? 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 al 18. ¿No lo tienen? ¿Qué dice? 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, fíjense bien importante: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjense cómo dice la palabra, que Dios mismo nos reconcilió a nosotros a través de Cristo. ¿Cómo es que nos reconcilió? ¿Cuándo nos peleamos? Pues justamente cuando Adán y Eva tomaron la mala decisión, en el Génesis 3, ahí hubo una ruptura, un distanciamiento entre el hombre y Dios.
Y justamente ese distanciamiento, la palabra nos dice que Dios mismo nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesús, que veíamos como profecía en Génesis 3:21, derramamiento de sangre, un sacrificio para poder cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado, ¿sí? A través de Cristo, a través de la redención de Cristo, es como nosotros hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí? Y si tú piensas que tú no tienes ningún ministerio, y sépase para que nos vea a través de la transmisión, de pronto dentro de la iglesia nosotros escuchamos este término, ministerio, ¿no? Y un ministerio es como un encargo, ¿no? Tú tienes el ministerio de levantar la silla, ¿no? No, es tu encargo, ¿no? Es tu actividad dentro de la iglesia con la que tú sirves, ¿sí? Dentro de la que tú sirves a Dios, ¿ok? Entonces, algunas personas dicen, no, es que yo no tengo ministerio, yo no tengo nada que hacer aquí. No, déjame decirte que Dios te ha dado un principal ministerio, que es el de la reconciliación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tú, al ser consciente de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Jesús, y tú has sido reconciliado con Él a través de Jesús, nuestro ministerio es traer a otros a reconciliación con Dios. Ese es nuestro principal ministerio, mis hermanos. Ese es nuestro ministerio, de la reconciliación, ¿sí? No de que te reconcilies todos los días con tu esposa, ¿no? Está mal que te pelees todos los días, ¿no? Pero está bien que te reconcilies, ¿no? Pero de ese tipo de reconciliación no está hablando la palabra, está hablando de que así como nosotros fuimos acercados a Dios a través de Jesucristo, y tú estando consciente de que se pudo, de que se puede, ahora nuestro encargo es que nosotros traigamos a otras personas a reconciliarse con Dios. ¿Amén? Ese es nuestro ministerio, mis hermanos. Si tú pensabas que no tienes ningún ministerio, ese es tu ministerio, ese es el ministerio de todos nosotros. Amén. Ahora, aquí el problema es que la sociedad nos vende ideas como: tú puedes, tú eres un campeón, ¿por qué no? Tú te lo mereces, solo se vive una vez, sé lo que quieras ser, ¿no? Si quieres ser perro, sé perro, si eres hombre, quieres ser mujer, sé caballo, sé lo que tú quieras ser, ¿no? Es lo que nos vende la sociedad hoy en día. Sigue a tu corazón, te dice, ¿no? Sigue a tu corazón. Pero fíjese, tenga mucho cuidado, porque la palabra dice en Jeremías 17:9, que por ahí está escrito, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si tú sigues a tu corazón, déjame decirte que tu corazón, según la palabra, es perverso, engañoso. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra, ¿no? Tu corazón no es una guía, pues, ¿sí? La guía la podemos encontrar a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí nos podemos encontrar dirección para tomar buenas elecciones, mis hermanos. Hemos hablado mucho de personas que están en contra de que se predique la palabra de Dios, ¿sí? Pero porque todas estas nuevas filosofías que existen, todas, bueno, voy a decir la mayoría, por no decir que todas, no quiero generalizar, pero la mayoría te lleva a pensar, ¿sabe qué? Que tú eres tu propio Dios, que tú eres Dios, ¿no? El yoga, eso es lo que enseña, que hay un Dios dentro de ti y conectarte con el universo. O sea, te llevan a creer que tú eres Dios y hay poder que sale, que no es de ti, ¿sí? Vean cómo es el mismo engaño que el enemigo
desde Génesis capítulo 3, la misma idea sigue vendiendo. Y lo peor es que sigue funcionando. Serás como Dios, le dijo a Eva. Serás como Dios. Y es lo mismo que las filosofías de hoy en día nos venden. Tú sé lo que quieres ser, tú eres un Dios, un Dios minúscula, pero Dios, y etcétera. Es la misma idea que el enemigo sigue vendiendo. Sigue vendiendo. Que encuentres la verdad dentro de ti. ¿Cuál verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Jesucristo es verdad. ¿Ven? La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¿Ven? Pues procuremos conocer a Jesús, mis hermanos. Procuremos conocer lo que dice a través de su palabra. Ahora, dentro de todo esto, pues hay buenas noticias, ¿no? Número uno, Dios puede y quiere traer orden a tu vida, ¿sí? Porque de pronto llegamos a Dios con una vida más desordenada que la tierra de Génesis 1, versículo 2. Desordenada y vacía, dice, ¿no? Estaba la tierra. Nosotros cuando llegamos a Dios, muchas veces nuestra vida está desordenada y también está vacía. No hay nada que pueda llenarte. Buscas llenar ese vacío con amigos, con bebida, con drogas, con mujeres, con hombres, no, depende de quién me escuche, ¿sí? Y quieres llenar ese vacío con tantas cosas. Pero déjame decirte que esa pieza que le falta a tu rompecabezas está tan grande que nada podrá llenar. Ninguna piececita que tú quieras poner ahí va a poder emponar. La pieza que le hace falta a tu rompecabezas se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Sí? Entonces, si tu vida está desordenada y te sientes vacío, son las condiciones que el Señor necesita, siempre y cuando tú lo dejes entrar, a ordenar tu vida y a llenar ese vacío. Dios puede llenar ese vacío y Dios puede ordenar tu vida, pero tienes que ceder el control. Señor, ahí está. Como trapo de inmundicia, ¿no? Señor, ahí está. No vale nada, pero ahí está, Señor, lo pongo a tus pies, ¿sí? Y el Señor se encarga de limpiarlo, de ordenarlo, ¿no? Y hacer una obra maestra de algo que era un trapo de inmundicia, ¿sí? Tan valioso como la sangre misma de Jesús, mis hermanos, ¿sí? Porque tú y yo fuimos comprados con precio de sangre, ¿sí? Con la sangre de Jesucristo, mis hermanos. ¿Amén? Ahora, pues Dios puede llenar ese vacío, efectivamente. Número 3, Dios desea que seas salvo. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21 dice: por tanto amor Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que creamos en Él, pues no nos perdamos, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna en el Señor, ¿sí? Ahora fíjense muy bien lo que dice el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Para salvarlo, ¿sí? Entonces el Señor no vino a estar poniendo el dedo en la llaga, no vino a estarte criticando, ¿sí? De tal suerte que si hay hermanitos o hay otras personas que de pronto quieran poner el dedo en la llaga, ¿no? Queriendo condenarte o queriendo condenar a otra persona, déjenme decirte que ni el Señor mismo nos ha condenado, no nos ha condenado. El Señor no mandó a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos, ¿sí? Pero fíjense muy bien lo que dice el 18: el que cree en el Hijo de Dios
no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Sí? Entonces, o estás con Dios o no estás con Dios. ¿Sí? Y si no estás con Dios por el motivo que tú quieras, por la filosofía que tú quieras y mandes, pues tú mismo estás entrando en condenación. ¿Sí? Decía, escuchamos hace poco a una persona que decía la encrucijada de Galileo, o algo así, no me acuerdo, un científico. Y él decía que apostar a creer a Dios era la mejor apuesta que podíamos hacer. ¿Sí? Y él decía, fíjense muy bien, si yo creo en el Señor y muero, y cuando yo muera, el Señor me redime, no, pues tuve todas las de ganar, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo decidí no creer y muero, y resulta que el Señor, por mi decisión de no creer, fui condenado, pues perdí, ¿cierto? O sea, perdí mucho, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros creamos, incluso de manera probabilística, ¿no? Ya tenemos la de ganar, ¿cierto? Porque decía, incluso si mueres y no pasa nada, pues aún así ganas porque tuviste una buena vida, ¿no? Entonces, insisto, de alguna manera aún visto por la probabilidad, incluso aún así nos conviene creer en el Señor, ¿sí o no? Entonces, aquí la palabra dice que si creemos, no hemos sido condenados, pero si decidimos mantenernos en nuestra postura necia de no creer, nosotros mismos nos estamos condenando. ¿Sí? Versículo 19. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad de la luz, a la luz, ¿no? Entonces, dígame usted, el ladrón, ¿qué horas del día prefiere ponerse en acción para robar? En la noche, ¿no? ¿Por qué? Está oscuro, nadie lo ve, está en las sombras, ¿cierto? ¿Por qué no roban en el día? Porque pueden ver, ¿cierto? Justamente lo que está diciendo aquí. Cuando alguien sabe que tiene una condición de oscuridad, de pecado, no se quiere acercar a la luz, porque sabe que al acercarse a la luz va a ser evidente y manifiesta su condición. Y no quiere ser evidenciado, no quiere él mismo darse cuenta de que está mal, pues. Y como él mismo no quiere darse cuenta de que está mal, prefiere no acercarse a la luz, prefiere estar en las tinieblas, porque ahí nadie le dice nada, ahí él está bien, ahí él está aparentemente protegido, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 20. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Dice el 21. Pero los que viven conforme a la verdad se acercan a la luz para que se vea que sus acciones están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces los que procuramos, ¿no?, seguir la voluntad de Dios, los que vivimos conforme a la verdad, no nos da miedo acercarnos a la luz, ¿sí? Sabemos que de pronto va a haber, voy a resultar medio chamagoso, pero el Señor me dice, límpiate ahí, y digo, sí, Señor, ¿verdad? Y ya no pasa nada, puedo permanecer en la luz, porque ahí puedo estar confiado, ¿sí? Porque yo sé que en la luz hay salvación, porque yo sé que en la luz es donde el Señor quiere que yo esté, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice, ante todo, recomiendo que se hagan a Dios peticiones
oraciones, súplicas y acciones de gracia por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan, por las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos los sentidos. Fíjense, aquí voy a hacer una pausa. He estudiado también que los primeros presidentes de Estados Unidos decían que no podía haber un país que no tuviera sus leyes fundadas en las escrituras. Que si las leyes de un país se fundaran sobre las escrituras, iban a poder tener buenos ciudadanos, ¿sí? Simplemente de manera escritural, por los principios inscritos en la palabra de Dios, ¿sí? Dice el versículo 3: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 4: que quiere que todos se salven, ¿sí? Que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, ¿sí? Aquí quiero hacer dos aclaraciones. Dice la palabra de Dios que quiere que todos se salven. Hay una línea doctrinal que dice tú sí y tú no, ¿ok? Tú sí y tú no vas a ser salvo, porque estás predestinado a no ser salvo. Aquí la palabra nos dice que Dios quiere que todos se salven. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos deciden creer en el Hijo de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Decía el otro día un predicador, porque si Dios escogiera quién no iba a ser salvo, en el infierno tendría que haber un letrero que digan: bienvenidos todos aquellos que Dios decidió que no fueran salvos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces aquí en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué o quién es la verdad? Jesús. Jesús. Dice el versículo 5: porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay ningún otro medio, no hay nada más que nos pueda llevar a una unión con Dios que Jesucristo nuestro Señor. No hay más. No hay más. Y aunque le caiga gordo a mucha gente, no hay más. No hay sacramento, no hay imagen, no hay nada más que nos lleve a Dios más que Jesucristo nuestro Señor. No hay más. Discúlpenme, no hay más que Dios, no hay más que Jesús. ¿Sí? Y quien tenga duda y se diga ser cristiano romano, apostólico, etcétera, lea la palabra, lea la Biblia que usted tiene en su casa, léala. Lea la Biblia que usted tiene en su casa. Se lo voy a repetir. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 y el versículo 5. Léalo en su casa. La misma Biblia que usted tiene en su casa abierta como amuleto de buena suerte, ¿no? Como amuleto que ahuyenta los chakras y esas cosas. No es de adorno la Biblia que usted tiene en su casa. Léala. 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 5. Léala. Le reto a que la lea y ya luego me dice. Ya luego después sus comentarios. ¿No? Ahí en las redes sociales. Dice el versículo 6: porque Él se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Jesús fue quien se sacrificó por nosotros. Jesús. Ningún santo, ningún cura, ni yo,
Nadie. Jesús fue quien se sacrificó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús somos salvos. Ahora, la salvación, déjenme decirle que la salvación es gratis. Estamos de oferta, ¿no? Escuche la banda, ¿sí? La salvación es gratis para usted el día de hoy y mañana también, ¿sí? Nomás que si usted se petatea, y ahí ya no hay opción, ya el tiempo se acabó, ¿sí? Pero mientras usted esté vivo, déjeme decirle que la salvación es gratis. Y si usted quiere, tome la ganga, tome la oferta, ¿sí? Fíjese muy bien lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues por la bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. No es esto algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que os lo ha dado Dios. ¿Sí? Versículo 9. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Tú no te la ganaste, ¿sí? No te la ganaste yendo de rodillas al templo, no se la ganaron aquellas personas del 1500, año 1500, que compraban indulgencias por su salvación. No se ganaron la salvación, los estafaron. ¡Quieto! Los estafaron. ¿Sí? Los estafaron. La salvación no se compra. La salvación es gratis a través de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la moneda de cambio? Tu fe. Tienes que creer en el Señor Jesús. Esa es la moneda de cambio. Tu fe. ¿Sí? Ahora, la forma en la que Dios puede ordenar tu vida y llenar tu vacío, también déjame decirte que es naciendo de nuevo. ¿Sí? Dice Juan 3:3, pues que es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, y le dice a Nicodemo, no me vayas a decir que me tengo que volver a meter al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿no? Dice, no, tienes que nacer del agua y espíritu, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Por medio de la verdad, ¿sí? Por medio de la verdad en Cristo Jesús. Cuando tú conoces la verdad a través de Jesús, tú tienes un nuevo alma. Tus ojos son abiertos, ¿sí? Naces en una nueva vida en Jesús. Lo vimos hace un momento en uno de los versículos que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice el 2 Corintios 5:17. Justamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, si tus hechos, tus actos, tus decisiones se están manifestando en consecuencias de desorden en tu vida, de vacío, déjame decirte que tú necesitas nacer de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, entonces necesitas darle la rienda de tu vida al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda traer orden a tu vida y que pueda llenar ese vacío. ¿Amén? Es necesario entender, mis hermanos, que solo a través de Jesús nosotros podemos tener salvación. Es importante entender que si nosotros queremos tener un orden en nuestra vida y hay un vacío en tu corazón que con nada ha sido llenado, déjame decirte que necesitas a Dios. No hay nada que pueda llenar ese vacío. No hay nada, créeme, no hay nada que pueda
gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar a través de tu palabra, Señor, esa luz que ilumina nuestros sentidos, ilumina nuestros entendimientos. Gracias por tu palabra. Permítanos entenderla, permítanos asimilarla, permítanos abrazarnos de tu verdad, Señor, abrazarnos de ellos y poder caminar en pos de ti. Señor, abre los ojos de todas las personas que nos escuchan, Señor. Abre los ojos, abre el entendimiento para aquellos que pueden conocer, que ellos te puedan recibir en su corazón, Señor. Que ellos puedan, Señor, abrazarse de tu palabra y que ellos decidan creer en ti, Señor. Te pido que la fe sea depositado en ellos, Señor, para que ellos puedan creer en tu Hijo Jesucristo, Señor, como el único camino, el único medio para la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que tú obres en los corazones y en las mentes de las personas que me escuchan, Padre. Que me escuchen a través de la transmisión, que me escuchen en la local, que me escuchen en este auditorio. Ayúdanos a conocer más, ayúdanos y revélanos tu palabra para conocer cada día más a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.